Del libro del profeta Joel. Esto dice el Señor: todavía es tiempo, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayunos, con lágrimas y llanto, enluten su corazón y no sus vestidos. Vuélvanse al Señor Dios nuestro, porque es compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico en clemencia, y se conmueve ante la desgracia. Quizás se arrepienta, se compadezca de nosotros y nos deje una bendición, que haga posible las ofrendas y libraciones al Señor, nuestro Dios. Toquen la trompeta en Sión, promulguen un ayuno, convoquen la asamblea, reúnan al pueblo, santifiquen la reunión, junten a los ancianos, convoquen a los niños, aún a los niños de pecho. Que el recién casado deje su alcoba y su tálamo la recién casada. Entre el vestíbulo y el altar lloren los sacerdotes ministros del Señor diciendo: perdona, Señor, perdona a tu pueblo. No entregues tu heredad a la burla de las naciones, que no digan los paganos: ¿dónde está el Dios de Israel? Y el Señor se llenó de celo por su tierra y tuvo piedad de su pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de todos mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presente mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Misericordia, Señor, hemos pecado. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, y retire de mí tu Santo Espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Devuélveme tu salvación que regocija, y mantén en mí un alma generosa. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Misericordia, Señor, hemos pecado. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, somos embajadores de Cristo y por nuestro medio es Dios mismo el que los exhorta a ustedes. En nombre de Cristo les pedimos que se reconcilien con Dios. Al que nunca cometió pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que unidos a Él recibamos la salvación de Dios y nos volvamos justos y santos. Como colaboradores que somos de Dios, los exhortamos a no echar la gracia en saco roto, porque el Señor dice: en el tiempo favorable te escuché, en el día de la salvación te socorrí. Pues bien, ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos:
tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa por su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncien con trompeta, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando dé limosna, que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre que está allí en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan caras tristes, como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro, para que la gente note cuando estén ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino que tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto, te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, para que sea Él quien nos dirija, para que sea Él quien nos acompañe. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, tu sabiduría, para interpretar tu palabra no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerce su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la escucha de la palabra de Dios. Les habla el Padre Marcos Galvis. Hoy, miércoles de ceniza, miércoles 14 de febrero. Hoy vamos a estudiar la palabra de Dios acerca de lo que estamos celebrando, que es el miércoles de ceniza. A lo mejor ustedes en algunas ocasiones han sido cuestionados por personas ¿por qué la Iglesia Católica celebra el miércoles de ceniza? ¿Por qué se realiza el miércoles de ceniza? ¿Cuál es la finalidad? ¿Hay algún sustento bíblico acerca de colocar la ceniza? ¿Acerca de lo que ustedes hacen? ¿Acerca de colocar una cruz en la frente? Hoy vamos a estudiar este tema de miércoles de ceniza precisamente para aquellas personas que algunos están dudando, otros han sido confundidos, otros han sido engañados. Y para aquellos hermanitos que se ponen a protestar en contra de lo que enseña la Iglesia Católica. Hoy, a través de la palabra, vamos a estudiar el miércoles de ceniza. Comenzamos recordando, por ejemplo, el libro del Génesis, capítulo 2, versículo 7, nos recuerda qué es el hombre, o quién es usted y quién soy yo. También para aquellas personas que se creen superiores a otras, que se creen grandes, para aquellas personas que se creen poderosas. Recuerde, Génesis capítulo 2, versículo 7 enseña quiénes somos nosotros. Entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo del suelo, e insulfó en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente. Nosotros hemos sido formados del polvo del suelo. Por eso ustedes pueden ver que la ceniza es hecha de polvo, es hecha de algo quemado, en este caso de ramo bendito,
se quema y es lo que se le coloca en la frente, es lo que se le coloca a la persona, para recordarle al hombre que viene del polvo. El inicio de la Cuaresma, con el miércoles de ceniza, nos lleva a los católicos, a los cristianos, a reflexionar y analizar que comienza el tiempo de la conversión. 40 días antes del nacimiento de Cristo, un tiempo para reflexionar y meditar que nosotros somos de polvo, de tierra, que somos hechos de algo que Dios tomó del suelo y allá vamos a volver. El sacerdote, cuando le coloque la ceniza en este día, o cuando le coloque la ceniza a usted, tiene varias formas de comunicar el mensaje para recordarle a usted de dónde viene, de dónde estás tomado. Por tanto, cuando el Padre te vaya a colocar la ceniza en la frente, es decir, la cruz en la frente, hoy te dirá algunas palabras semejantes a esta. Esas palabras que el sacerdote dice son bíblicas y están en la palabra de Dios. Una forma de colocar la ceniza es cuando el sacerdote le coloca y dice: tú eres polvo y al polvo volverás. Génesis capítulo 3 versículo 19 nos enseña. Escuchemos: con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo y al polvo tornarás. Génesis capítulo 3 versículo 19 nos enseña que sí, que esas palabras que el sacerdote te dice cuando te coloca la ceniza son bíblicas y están tomadas de la palabra de Dios. Tú eres polvo y al polvo volverás son una de las primeras formas o fórmulas para colocar la ceniza en la frente. Para aquellas personas que dicen que no es bíblico, que eso que dice el Padre, que eso que hacen en la iglesia no es bíblico, escuche, lea Génesis capítulo 3 versículo 19. Tú eres polvo y al polvo volverás. Significa: estamos iniciando la Cuaresma, es tiempo de que tú recuerdes de dónde fuiste sacado, es tiempo de que seas humilde, es tiempo de que seas cercano, es tiempo de que aprendas a agachar la cabeza. Recuerda que el orgullo no sirve de nada, tú eres polvo y al polvo volverás. Y otra fórmula que el sacerdote emplea para colocar la ceniza es: conviértete y cree en el Evangelio. Es una forma de llamado a la atención de la persona para creer en la palabra de Dios. Esa fórmula la encontramos en la palabra de Dios, en Marcos capítulo 1 versículo 15, que nos enseña el inicio del ministerio del mismo Cristo. Marcos 1:15 nos enseña el inicio del ministerio de Cristo. Después vamos a leerlo desde el 14, Marcos 1:14. Después de que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, convertíos y creed en la buena nueva. Esa es la segunda fórmula que emplea el sacerdote, una de las dos es válida. Tú eres polvo y al polvo volverás. Génesis capítulo 3 versículo 19. Marcos capítulo 1 versículo 15, conviértete y cree en el Evangelio. Son las palabras que Jesús empezó a predicar. Por tanto, el inicio de la ceniza está marcada con estas dos frases. El inicio de la Cuaresma está marcada con estas dos frases. Tú eres polvo y al polvo volverás, que sí es bíblico. Génesis capítulo 3 versículo 19. Y Marcos capítulo 1, versículo 14, conviértete y cree en el Evangelio. Esto de manera especial para aquellas personas que dudan del miércoles de ceniza y dicen que eso que hacen en la iglesia no se debe hacer, que no está basado en la palabra de Dios. Oiga, le estoy enseñando, querido hermano que me escucha, con la palabra de Dios, que el inicio de la Cuaresma es el inicio de 40 días que nos van a llevar a la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Por qué se emplean estas palabras? Porque están tomadas del texto sagrado y hacen reflexionar al hombre. Cuando el sacerdote le coloca la cruz en la frente, le dice al hombre, al hombre o a la mujer, a la persona: tú eres polvo y al polvo volverás.
Esas palabras te deben hacer reflexionar, o te dice conviértete y cree en el Evangelio, te deben hacer reflexionar y analizar. Eso es el sentido de la Cuaresma. Tiempo de reflexión, tiempo de análisis, tiempo de volver los ojos a Dios. Por tanto, la palabra de Dios hoy, por ejemplo, si vemos el Evangelio que está tomado de Mateo capítulo 6, versículo 1 al 18, nos muestra tres cositas que son fundamentales en la Cuaresma que hemos oído hoy. Lo primero que es fundamental es la oración. Cuando tú vayas a orar, no lo publiques. Y aquí hace un paréntesis, me gusta cuando dice: no hagan como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de la plaza para que lo vea la gente. Lastimosamente en esto hay unos hermanitos protestantes que se van a las esquinas de las plazas y forman lo que ellos llaman culto, forman un bochinche, una laraca, y dicen: esa es la oración. No, eso es una forma hipócrita de hacer oración. Lo enseña la palabra de Dios hoy en Mateo capítulo 6, versículo 1 al 18. El primero, de acuerdo a la palabra de Dios, es la oración. Segundo, tenemos el ayuno, que es necesario para abstenernos de muchas cosas. Ustedes más adelante explicaremos qué es el ayuno. Y luego es la caridad, que también es importante, dar a las personas y ayudar a las personas. Entonces el inicio de la Cuaresma se marca con el miércoles de ceniza, con las palabras que el sacerdote dice. Por tanto, vamos a recordar, por ejemplo, nuestros antepasados, cómo se reconocían, o por qué nosotros empleamos hoy, miércoles de ceniza, los signos o los símbolos de la ceniza. Empleamos, tú eres polvo y al polvo volverás, conviértete y te cree en el Evangelio. El libro del Génesis, capítulo 18, por allá, al versículo 27, nos enseñan, nos dan una gran enseñanza. Abraham, nuestro patriarca, nos enseña. Abraham replicó: mira, que soy atrevido de interpelar a mi Señor, yo que soy polvo y cenizas. Abraham se reconoció polvos y ceniza. Por eso es que en la Iglesia Católica nosotros empleamos la ceniza para recordar que somos pequeños, que somos frágiles, que estamos hechos de tierra, de barro. Aunque lo hagamos y los hermanos protestantes nos critiquen, protesten en eso, lo vamos a seguir haciendo porque es la forma más adecuada de hacerle entender a la persona que es de polvo y es de ceniza. Por allá en el Evangelio de San Mateo, en la boca del mismo Jesús, podemos ver con claridad que Él emplea la palabra ceniza. Él emplea esta palabra que a lo mejor un protestante diga: eso no es bíblico, Jesús no mandó que se acercaran a la ceniza, o puede hablar cualquier cosa. Para esos hermanitos que abren y digan que Jesús no enseñó, pues hoy le quiero enseñar con la palabra de Dios cómo en los labios del mismo Jesús es empleada la palabra ceniza. Es empleada la ceniza como signo de arrepentimiento. Lo que hace la Iglesia Católica, se le coloca la ceniza como señal de arrepentimiento. En los labios de Jesús se emplea la palabra ceniza como señal de conversión. Para aquellas personas que digan: bueno, eso no lo mandó a hacer Cristo, o no lo hizo Cristo, o no lo reflejó Cristo en la palabra de Dios. Claro que sí. En Mateo, capítulo 11, versículo 21, nos enseña que el mismo Cristo está hablando a ciudades grandes y los invita a arrepentirse. Por eso, ay de ti, Corazaín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que en sayal y en ceniza se habrían convertido. Por eso os digo que el día del juicio habrá menos rigor para Tiro y Sidón que para vosotras. La ceniza sí es empleada por Cristo como una forma de cambio, como una forma de conversión. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que sí es necesaria la ceniza, como se hace en la Iglesia Católica. Que los hermanitos protestantes digan: no estoy de acuerdo, no lo voy a hacer, no me voy a colocar la ceniza. Eso es de respetar y es su forma de pensar. Pero
¿Por qué nosotros damos la enseñanza? Porque hay hermanitos que no se conforman solamente con decir esto o con hacerlo, sino que empiezan a criticar a los católicos y empiezan a hablar de los católicos, que nosotros nos colocamos la ceniza, que Cristo nunca habló de ceniza, que esto no es signo de conversión. Pues para la palabra de Dios sí lo es. Para ti, hermanito protestante que me escucha, a lo mejor no lo sea. Por ejemplo, en Lucas capítulo 10, versículo 13, también Jesús expresa y dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ustedes, tiempo ha que sentados con sayal y ceniza se habrían convertido. Este la explica de una forma de conversión, una forma de arrepentimiento para las ciudades, para las personas. Entonces, la ceniza sí era empleada en el pueblo judío, y el mismo Cristo lo ratifica, que cuando se le predicaba y se le hacían los milagros, la gente se convertía, la gente cambiaba de mentalidad y se sentaba sobre ceniza, usaba la ceniza como tiempo de conversión. Ahorita vamos a ver por qué dentro de la Iglesia Católica nosotros colocamos la ceniza en la frente, o colocamos una cruz en la frente, que es la señal. Porque los hermanitos protestantes dicen que no hay cita bíblica que asegure que hay que colocar en la frente. Hoy, bíblicamente, le voy a mostrar por qué dentro de la Iglesia Católica nosotros empleamos la ceniza en la frente. Nosotros nos colocamos la ceniza en la frente, es decir, en parte de la cabeza, como señal de arrepentimiento, como señal de conversión, que lo dice el Señor. Para aquellos hermanos que critican, que calumnian, que se expresan de los católicos de otra manera, sin conocer la palabra de Dios, te invito pues a abrir tu Biblia y a investigar que la palabra de Dios sí habla de la ceniza, que la palabra de Dios sí nos enseña que la ceniza es un signo de arrepentimiento, como lo emplea la Iglesia Católica, que la señal de la ceniza sí es empleada en la palabra de Dios y en labios del mismo Cristo a las ciudades de Corazín, de Betsaida, por predicar la palabra. Si ellos fueran escuchado, Tiro y Sidón, esas palabras de Dios, se fueran convertidos, se fueran puestos ceniza, se fueran puestos sobre la ceniza. El libro de Ezequiel, capítulo 9, versículo 4, para aquellas personas que dicen que no hay que utilizar una cruz en la frente, o que la cruz no es signo de nada, o que hablan de la cruz en la frente, porque precisamente hoy en la Iglesia Católica los cristianos vamos a la iglesia a colocarnos la ceniza. Los que escuchamos la palabra de Dios, los que predicamos la palabra de Dios, nosotros que la anunciamos, vamos a colocarnos la ceniza y nos colocamos precisamente una cruz en la frente. Cita bíblica de la cruz en la frente: Ezequiel capítulo 9, versículo 4. Ezequiel capítulo 9, versículo 4 nos enseña que hay que colocar una señal, que hay que colocar una tao en la frente, es decir, una cruz. Ezequiel 9:4 dice: y Yahvé les dijo: pasa por la ciudad, por Jerusalén, y marca con una cruz en la frente de los hombres que gimen y lloran por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Y a los otros oí que les dijo: recorran la ciudad de él y herid, no tengáis mirada ni de piedad, no perdonéis a viejos, jóvenes, doncellas, niños y mujeres, matadlos a todos, hasta que no quede uno, pero al que lleve la cruz en la frente, no lo toquen, empezad a partir de mi santuario. Ezequiel capítulo 9, versículo 4, nos manda a colocar una señal en la frente, una señal que significa la cruz, una señal que significa que ha sido enviado por Dios a colocarla, y al que tenga la señal no lo alcanzará la muerte ni el castigo que Dios va a enviar. Por eso es que en la Iglesia Católica se coloca una señal. Para aquellas personas que dicen que no hay que colocar una cruz en la frente, que la cruz es maldita. Oiga, el libro de Ezequiel nos enseña que Dios mandó a colocar
una cruz en la frente. Puede ser un atado, lo que se llama cruz. Eso lo mandó a colocar el mismo Señor Dios. Y si Dios lo mandó a colocar, la Iglesia Católica lo cumple. A los hermanos protestantes no les gusta. Yo respeto lo que diga usted, querido hermano protestante, pero no es lo que dice la palabra de Dios. No es lo que enseña la palabra de Dios. La cruz en la frente se le coloca a los elegidos del Señor, a aquellas personas que son obedientes a Dios y no a los desobedientes. Si tú eres de las personas desobedientes, pues allá usted. Luego, el libro de Apocalipsis, capítulo 7, por allá en el versículo 3, Apocalipsis, capítulo 7, versículo 3, dice: no causéis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con el sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Los siervos de Dios se marcan con un sello en la frente. Y el libro de Ezequiel, capítulo 9, versículo 4, nos enseña que el sello es una cruz. Y es una cruz en la frente. Es una cruz en la frente. Ya hemos visto que es una cruz. Ahora, ¿por qué los hermanos protestantes critican a los católicos diciendo que el miércoles ceniza no hay que celebrarlo, que no hay que colocar ceniza? Pues hermanito, usted lo dice porque es lo que le ha enseñado el pastor, puras mentiras. Usted lo dice porque es lo que le ha enseñado otra persona que no ha estudiado la palabra de Dios, o que dice lo que se le ocurre a la persona. Ustedes se acuerdan, por ejemplo, en Mateo capítulo 22, por allá en el versículo 37, los mandamientos, el resumen de los mandamientos de la ley de Dios. El mandamiento principal. Mas los fariseos, vamos a leerlo desde el 34. Mateo capítulo 22, versículo 34. ¿Por qué nosotros nos colocamos una cruz en la frente? ¿O por qué utilizamos la frente, que es una parte del cuerpo, y lo unimos a la ceniza, que es un signo, un símbolo? Escuche. Mas los fariseos, al enterarse de que había tapado la boca a los saduceos, se reunieron en grupo, y uno de ellos le preguntó con ánimo de poner la prueba: Maestro, ¿cuál es el primero de los mandamientos de la ley de Dios? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. La mente es un signo del amor a Dios. Por eso se le coloca la cruz en la frente a la persona. Cualquiera puede decir: padre, pero colócaselo en la mente entonces. Sí, se le coloca en la mente con la palabra de Dios. El signo se coloca en la frente, donde está el cerebro, donde está la mente, donde entra el entendimiento. Tú eres polvo y al polvo volverás, son las palabras que van a la mente. Y se le coloca el signo externo en la frente, como señal de arrepentimiento, como señal de conversión para las personas, para aquellos que están iniciando la cuaresma. Es un signo de arrepentimiento. Para aquellas personas que son enemigas de la cruz, para aquellas personas que no les gusta colocarse una cruz, vamos a dar algunas citas adicionales, porque hay personas que critican de la cruz y por eso no se colocan la ceniza, porque dicen: es una cruz, es un signo de esto, es un signo. Escuche, de acuerdo a lo que usted dice, puede ser signo de lo que usted diga, pero de acuerdo a la palabra de Dios, vamos a ver qué es la cruz. Colosenses capítulo 2, versículo 14, nos enseña: canceló la nota de cargo que había contra nosotros, la de las prescripciones con sus cláusulas desfavorables, y la suprimió clavándolas en la cruz. Y una vez despojado de los principados y las potestades, los exhibió públicamente, incorporándolos a su cortejo triunfal. La cruz, para que nos enseña el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 14, no es un signo de muerte, es
contado o es mostrado como un cortejo triunfal, es mostrado como algo grande. Canceló la nota de cargo que había sobre nosotros, la de las prescripciones de sus cláusulas desfavorables, y la suprimió clavándolas en la cruz. Ahí fue donde fueron pagadas todas nuestras deudas, en la Santa Cruz. Por eso cuando un hermano se enoja, cuando un hermano critica, cuando un hermano habla en contra de la cruz, pues esa es su manera de pensar, pero no es la manera de pensar por ejemplo, de San Pablo, no es la manera de pensar del Nuevo Testamento, es la manera de pensar de un ser humano, de un pastor que se hace llamar pastor, pero que engaña, que está diciendo las cosas mal. Gálatas capítulo 6, versículo 14, San Pablo se expresa y nos muestra cuál es el orgullo. Por eso, para usted cristiano en este día que se va a colocar la cruz en la frente, usted debe sentirse orgulloso de esa cruz que lleva en la frente. No debe sentirte triste. No, me coloqué la ceniza, me la voy a quitar porque me da pena. No, el orgullo tuyo debe ser esa cruz. En cuanto a mí, Dios me libre de gloriarme, si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo es para mí un crucificado y yo un crucificado para el mundo. ¿Cuál es el orgullo de San Pablo? ¿En qué se siente dichoso? En la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros en este día, los cristianos, los católicos, nos sentimos dichosos, nos sentimos alegres, porque vamos a portar la cruz en la frente, la vamos a llevar. En la frente significa que nuestra mente está en sintonía con Dios. En la frente significa lo que dice Ezequiel, capítulo 9, versículo 4, que estamos sellados con la cruz de Cristo. En la frente significa que esa ceniza nos recuerda que somos polvo y al polvo volverás. El mismo Cristo nos enseña en Mateo capítulo 10, versículo 38, para aquellas personas que digan, ¿por qué los católicos llevan una cruz? Porque este miércoles de ceniza se le coloca una cruz a los católicos. ¿Por qué van a hacer eso? Bueno, Mateo capítulo 10, versículo 38, Jesús mismo nos enseña, escuche bien. El que no toma su cruz y me sigue detrás no es digno de mí. Tomar la cruz significa, obviamente, la cruz de dificultades y de problemas, pero también la cruz denota un signo exterior, un signo que nosotros cargamos. Por eso es que nosotros llevamos la cruz. Debe ver a un católico con la cruz en el pecho, y hoy miércoles de ceniza verá a los católicos con una cruz en la frente, porque es un signo exterior del cristiano. Los hermanos protestantes dicen la cruz es un signo de muerte y la cruz es maldita. No, la Biblia no enseña que la cruz sea maldita, no. La Biblia enseña que la persona maldita es la que muere en la cruz, mas no la cruz, como ellos lo atestiguan, como ellos los orientan, como ellos falsamente engañan. La cruz no es maldita. Maldita es la persona que moría en la cruz. Por tanto, un protestante dice, la cruz es maldita, no la cargo. Cristo dice, el que quiera ser discípulo mío, cargue con su cruz y sígame. Usted verá a quien le cree. Lastimosamente hay muchas personas que le creen a los protestantes. Pero usted, católico, escuche la palabra de Dios y no crea lo que dicen. Esa cita bíblica que ellos emplean para engañar y para destruir la fe católica está en Gálatas capítulo 3, versículo 13, y dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose el mismo maldición por nosotros. Pues dice la Escritura, maldito todo el que es colgado de un madero. No dice que sea maldita la cruz. Madero significa el material de que hicieron la cruz. En la otra Biblia dice la cruz. Esta traducción dice madero. Maldito el que cuelga en una cruz, en un madero. No dice que la cruz es maldita. Dice que Cristo se hizo maldición por nosotros para soportar, para llevar nuestros pecados. Se entregó en una cruz. El material era el madero. El lugar donde murió era la cruz. San Pablo lo llama cortejo triunfal. San Pablo se llena de orgullo. En Gálatas 6:14 San Pablo se llena de orgullo. El lenguaje de la cruz en Colosenses capítulo 2 versículo 14 al 15 es un lenguaje duro para las personas que se pierden. Para nosotros es triunfo, es salvación. Los hermanos protestantes se confunden y dicen cosas adversas de Cristo. Para Cristo la cruz es la señal
el que carga con su cruz y me sigue, ese es discípulo mío, es la señal del cristiano. Por eso nosotros en la Iglesia Católica hoy usamos la cruz en la frente. Bueno, querido hermanito que ha escuchado esta enseñanza, que se ha tomado el tiempo de leer la cita bíblica, le invito a reflexionar. Vamos a hacer un breve repaso de las citas bíblicas que hemos empleado hoy para, si tiene tiempo de compartirlas con la persona, las escriba para que las comparta. La primera cita que hemos empleado nos hace recordar que el hombre es tomado del polvo, del suelo, para recordar que somos personas hechas de barro, que somos personas frágiles, que volveremos al polvo. Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis 2:7, Dios forma al hombre del polvo del suelo. Luego, ¿cuáles son las palabras que el sacerdote hoy te va a decir al colocarte la ceniza? La primera fórmula puede estar en Génesis capítulo 3, versículo 19, que el Padre te diga, tú eres polvo y al polvo volverás. Para aquellos hermanos que digan, no es bíblico el miércoles de ceniza. Claro que sí, Génesis capítulo 3, versículo 19 nos enseña, tú eres polvo y al polvo volverás. Es lo que el sacerdote le va a decir a usted. La otra fórmula es Marcos capítulo 1, versículo 15 en los labios de Jesús, conviértete y cree en el Evangelio. Conviértete y cree en el Evangelio. Cualquiera de estas dos fórmulas la puede decir o puede utilizar otra fórmula que claro y obviamente estará en las Sagradas Escrituras. Abraham reconoce que es polvo y ceniza, reconoce que estamos formados de polvo y ceniza y se atreve a hablarle a Dios. Génesis capítulo 18, versículo 27, Abraham le habla a Dios y reconoce que es polvo y es ceniza. Luego, Cristo también emplea la palabra ceniza como señal de arrepentimiento, como señal de conversión, es decir, por eso es que la Iglesia Católica, siguiendo los pasos de Cristo, emplea hoy la ceniza. Por ejemplo, en Mateo capítulo 11, versículo 20, y en Lucas capítulo 10, versículo 13, nos muestra a Cristo hablándole a las ciudades grandes, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ti, hace tanto tiempo se habrían convertido y se habían puesto ceniza. Luego, ¿por qué se hace una cruz en la frente? ¿O por qué se le coloca una cruz en la frente a las personas? Porque la palabra de Dios nos enseña que es una señal para evitar la destrucción, para evitar un castigo. Ezequiel capítulo 9, versículo 4 nos enseña que la señal que se colocaba en la frente es una cruz. Y Apocalipsis capítulo 7, versículo 3 nos enseña que el sello que se le coloca para no hacer daño a la persona es una señal en la frente. Por eso es que en la Iglesia Católica se coloca en la frente la ceniza. Además, Mateo capítulo 2, 22, versículo 37 nos enseña a amar a Dios con toda nuestra mente. Nos recuerda la ceniza que debemos amar a Dios con nuestra mente. Ezequiel 9:4 nos envía a colocar una cruz en la frente. Apocalipsis capítulo 7, versículo 3 nos envía a colocar un sello, una señal externa en la frente. Mateo capítulo 22, versículo 37 nos enseña a amar a Dios con nuestra mente y por eso usamos la cruz. Colosenses capítulo 2, versículo 14 al 15 nos enseña qué es el lenguaje de la cruz. ¿Qué es el lenguaje de la cruz? Y San Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 14 se siente orgulloso, es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Yo no entiendo cómo hay personas que se sienten mal cuando se habla de cruz y hablan mal de la cruz. Y el mismo Cristo nos invita a cargar con la cruz, es decir, a tener la cruz. Carga con su cruz. El que no carga con su cruz y me sigue no es discípulo mío. Mateo capítulo 10, versículo 38. Que en este día la palabra de Dios nos ayude a reflexionar. De manera especial para aquellos hermanitos que critican, que calumnian. Para aquellos hermanitos que no están de acuerdo con las prácticas que se hacen en la Iglesia Católica, como el miércoles de ceniza. Les recuerdo que esto que hace la Iglesia Católica no es porque se le ocurra, no es porque ella quiera, sino porque está en la palabra de Dios. Está en la palabra de Dios. Hoy es tiempo de inicio de la Cuaresma. Te invito también a reflexionar el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, del versículo 1 al 18, que nos invita a hacer obras de caridad, nos invita a hacer ayuno,
y nos invita a hacer oración. Que la palabra de Dios habite en este día en tu corazón y que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te habló el Padre Marcos Galvis. Dios te bendiga, Dios te acompañe. No se le olvide ir a colocarte la ceniza en este día. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios, por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.